Muy buenas tardes, buenas noches por los que nos van a escuchar el 14. Queremos darles la bienvenida a este 33º ciclo de actualización de conocimientos ofrecido desde hace 33 años por la Sociedad Geográfica de Lima, gracias al trabajo, al empeño del doctor Santiago Antúnez de Mayolo, que inició en 1988 con estos ciclos. Este año es un año muy especial. Desde unos 6 meses habíamos trabajado para hacer de este ciclo la puerta de entrada al bicentenario de la independencia de nuestro país. Las cosas no son siempre como uno las proyecta y todos estamos en confinamiento obligatorio, en deber cívico del confinamiento para evitar todo tipo de problemas y que esta pandemia afecte lo menos posible a todas nuestras familias, a nuestras comunidades de un lado y otro del país. Este 33º ciclo es propio de la sociedad, pero ante todo yo quisiera agradecer al contraalmirante Raúl Parra por su empeño, por haber, a pesar de las dificultades económicas que tiene la sociedad, siempre llevado a cabo este ciclo. Entre luz y sombras, pero también queremos agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano por su apoyo, cuando es presencial, como lo ha sido durante 32 años. Es el ICNA que nos acoge, además también nos comparte con los demás ICNA a nivel nacional, lo que hace que esos aportes no solamente se quedan en Lima, pero están para muchos otros sitios de nuestro país, en la selva, en la sierra y en la costa. También quisiera recordar que la Sociedad Geográfica de Lima es un ente público de derecho público, fundado por Andrés Avelino Cáceres, un 22 de febrero de 1888, y fundado para justamente generar mayor conocimientos geográficos. No se puede planificar sin conocimiento del territorio, no se puede ordenar sin conocimiento interdisciplinar sobre el territorio, pero no solamente un territorio físico, biofísico, un territorio que está vivido por sus habitantes día a día, entre dificultades y expectativas. Y territorios que han demostrado también el esfuerzo durante tantas décadas, ya 2 siglos de república. Y es por eso que queremos tocar el tema que ha hecho la Sociedad Geográfica, cuáles son sus aportes rumbo al bicentenario de la independencia del Perú. Me toca a mí, como presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, presentar este ciclo. Y este mes de abril lo que se piensa hacer y presentar, gracias a la participación de 2 colegas, es la evolución territorial del Perú, la demarcación del Perú, su evolución histórica desde las intendencias, pero también la situación actual del proceso de demarcación, en qué favorece o en qué limita
el desarrollo a ras del suelo, el desarrollo de comunidades pobres, cuando un distrito no tiene bienes, que tiene muy poca población, y cuando un distrito no tiene capacidad de proyectarse a nivel financiero, ni tiene un POA, ¿qué se hace? Pero son temas que se van a tocar entre otros fines, y por decreto supremo el presidente Andrés Avelino Cáceres creó la sociedad para velar sobre la demarcación territorial del país, tarea que pasó luego a un ministerio público. También yo quiero recordar que por tradición siempre el presidente de la República es nuestro presidente nato, y el vicepresidente ha sido hasta el incendio de la Biblioteca Nacional en 1943, dependíamos del Ministerio de Relaciones Exteriores, era el ministro de Relaciones Exteriores. Desde el medio siglo XX, desde 1950, hemos pasado al Ministerio de Educación, y el vicepresidente nato es el ministro de Educación. Les agradezco a ellos, a todos los ministerios miembros natos de la sociedad, por su apoyo. Mejor que nadie saben que no tenemos dinero, pero sí tenemos, primero, entusiasmo, curiosidad. Queremos apoyar, ayudar a no solamente generar más conocimiento, a difundir el conocimiento acumulado desde 133 años, pero también queremos ayudar concretamente al desarrollo del país, a la formación de la ciudadanía, tanto en las zonas fronteras como adentro de nuestro territorio, donde hay tantas necesidades a nivel educativos, formativos, en educación básica, primaria y secundaria e inicial, pero también a nivel universitario. Por eso pensábamos retomar grandes temas como la demarcación, la educación, la agricultura, ganadería, pesca y bosque, la minería, petróleo y energía y su aporte a la sostenibilidad económica del país y al desarrollo, al bienestar de las poblaciones, la urbanización, la ruralización, las áreas naturales protegidas. Y ahí tenemos un tema muy importante. Un país necesita conectividad, articulación, para poder complementarse, para poder compartir sus riquezas y revertir sus limitantes, amenorar sus brechas. De ahí tocaremos el papel de las comunicaciones en el desarrollo y también el papel de la industrialización y servicios, formalidad e informalidad. Creemos que eso lo vamos a llevar en el mes de mayo por los temas que significan la salud, que es un servicio clave del desarrollo nacional, pero que la sociedad ha trabajado desde muchísimo tiempo. ¿Cuántos trabajos acumulados en los más de 3.300 artículos a lo largo de, actualmente son desde 1891, 129 años, artículos sobre la malaria, sobre la verruga, artículos sobre enfermedades como la tuberculosis, el bocio, pero también artículos que muestran cuántos departamentos serán sanos. Los estudios a inicio de los años 1890 mostraron
que Tumbes era un departamento muy sano, sin enfermos, donde había una seguridad vital, mientras que a raíz de ver estudios en los mismos años se veía como zonas de la provincia de Huanta regadas por los afluentes de la margen izquierda del Apurímac sufrían de bocio. Entonces, ¿cuán importante era el territorio? Pero también ahí veremos el papel del agua y del saneamiento, el papel y las brechas de la gobernanza. Y ahí acabaremos examinando las múltiples gobernanzas, la institucionalización y el ordenamiento territorial. Sin embargo, si siempre iniciaremos por cómo era nuestro país, qué decía la sociedad hace 100 años y en esas primeras décadas del segundo centenario, siempre habrá charla sobre cómo es hoy en día. Y eso es sumamente importante. Podremos ver, entre otras cosas, por ejemplo, el reto histórico de la educación a través de presidentes como Ramón Castilla, pero de personas como Valcárcel, Pulgar Vidal, Macedo Camino, Teresa González de Fanning, Matilde Pérez Palacios, como hubo una cierta exclusión educativa perenne, las grandes brechas permanentes de la educación, campo, ciudad, hombre, mujer, maestros, antes se decía primera, segunda, tercera categoría, escuelas unibis, docentes, problemas básicos, los desafíos de una educación permanentes, y creo que el gran regalo de la pandemia puede ser, si escuchamos bien y ponemos en práctica lo que ofrece el Ministerio de Educación, despertarnos a nivel de país, despertarnos a otro tipo de educación y a una igualdad de la educación. Pero también podríamos abordar temas como las de la educación emergentes, como la educación ambiental, la educación hídrica, ciudadana, y las olvidadas, la educación cívica, entre otras. ¿Es la creatividad tan importante que la alfabetización, o a partir de la creatividad puede venir la alfabetización? La educación universitaria con los CTI y el desarrollo nacional, al fin, ¿qué tipo de profesionales, de ciudadanos necesita nuestro país, pero también la sociedad peruana? Tendremos que ver muchas cosas. Tendremos que ver, no podemos tener una sociedad que alcanza niveles de bienestar si no tiene seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética. La seguridad alimentaria ha evolucionado mucho, desde el tiempo de las haciendas hasta hoy la época de la agroindustria. Pero siempre hay hambre. Pueden ir en el campo a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta, pueden ir en caseríos a lo largo de Italia y ver que los chicos no desayunan, tienen solamente una comida a las 11 de la mañana en las escuelas y se van, llegan a la casa a las 2 de la tarde donde no tienen nada. Y grapillan en la noche alguna de la fruta u otro, no son alimentados. Si surcan el Ucayali y se paran en un pueblo, no es raro ver chicos que van a jugar fútbol y uno u otro se para y vomitan un gusano terriblemente largo y luego siguen con el juego. Entonces, seguridad nutricional, seguridad alimentaria, no solamente en el campo, no solamente en las zonas aisladas y lejanas, pero en la ciudad, donde la fast food ha dejado de
hacer que nuestros hijos, nuestros jóvenes y también los adultos crezcan sanos. Y todo eso significa preguntarnos acerca del suelo, acerca de su calidad, acerca de su calidad mineral y sus aportes a la producción agrícola en minerales y en nutrientes, y en repensar nuestra agricultura, repensar el desarrollo también de la ganadería, de la pesca. Pero indudablemente el Perú es un país forestal y tenemos muchísimos artículos sobre el desarrollo forestal de nuestro país, no solamente a través de los primeros años de la sociedad, pero de todas las expediciones que se vienen haciendo año tras año y muchas en el campo, en las zonas de la selva. Uno de los temas que ha dado lugar a muchas discusiones es indudablemente el desarrollo minero. Quiero recordar los aportes de Humboldt en eso. El año pasado recordamos los 250 años de su nacimiento. Le hemos dicho adiós en diciembre, pero su viaje a Hualgayoc ha sido sembrado de consejos y de observaciones. Después de él, otro gran mineralogista, geógrafo naturalista, Antonio Raimondi, ha dejado importantes aportes para el oro, pero para la geología de tantas zonas, en especial pienso en Ancash, ¿no?, para el cobre y cuantos más. Uno de sus alumnos y discípulos, Lisson, que ha trabajado, que ha retomado y ha salvado la obra de paleontología de Raimondi, ha podido trabajar de muy cerca todo eso y si lo encuentro, ha hecho un trabajo impresionante en 1922 sobre la orografía, la cronología de los Andes peruanos para tratar de explicar mejor eso. Pero también hemos abandonado muchas cosas. El primer trabajo unificado que hemos tenido sobre las fuentes termales del Perú ha sido de Raimondi. ¿Cuántas aguas termales están puestas en valor? Cuánto la medicina usan las aguas termales, el termalismo para eso, a pesar que en muchos trabajos de la sociedad, y yo quisiera, si me lo permiten, yo voy a volver a uno de los trabajos que es justo de 1918, donde analiza todas las fuentes termales de Arequipa, Yura, etcétera, para ver en qué puede aportar y para qué. Y análisis de laboratorio de la época, pero con un fin bien preciso. La energía también es un tema sumamente importante. Sabemos que la matriz energética del Perú ha evolucionado, pero sabemos también que el Perú ha dejado de abandonado ciertas ventajas comparativas que habría podido valorar, como la geotermia en la zona de Arequipa, Moquegua y Tacna. No quiero pasar mucho de tiempo, pero no podemos hablar en este bicentenario del enorme cambio que ha sucedido a nivel territorial. Se ha pasado del país rural a un país urbano. La urbanización ha marcado todo el país, no solamente la costa, pero Iquitos tiene mucho más que el 500,000 de habitantes. Hay un crecimiento urbano sin posibilidad de comparación en la selva, y tenemos que ver cómo de un lado Lima ha colapsado, pero siempre es innovadora, y este problema rural del Perú son brechas que se reproducen, callejón sin salida,
o al contrario, hoy en día, con las innovaciones y tecnologías, con la siembra del agua, con todo lo que es el proyecto de bosque azul, ¿no? Todo eso podremos salir adelante. El sueño de la articulación vial ha sido siempre el antiguo sueño Malinowski, miembro fundador de la Sociedad Geográfica de Lima, al igual que Antonio Raimondi, al igual que Luis Carranza, al igual que el ingeniero Laechea, al igual que muchísimos otros, ha demostrado que con inteligencia se podía vencer esta difícil domesticación de los Andes. Mucho antes, los incas nos enseñaron que sí era posible domesticar la pendiente con la andenería. Entonces, ¿cómo vamos a seguir este sueño? Indudablemente, el desarrollo ferroviario facilita la sostenibilidad. Desde la pandemia, después de haber visto cómo la Tierra se descontamina a partir de las imágenes satelitales, les propongo reflexionar de nuevo sobre este tema. Pero hay otro tema que nos va a convocar, son todos los que relacionados al transporte marítimo, a los puertos, que son la pieza clave del comercio exterior, movilizan 91% del total de las exportaciones y están en el corazón de la globalización. Pero también tenemos que conocer mejor los ríos de la Amazonia, esas autopistas sin peaje de una Amazonia que está en continua busca de sostenibilidad. Las telecomunicaciones y el otro desarrollo no es la panacea de las ciudades, lo demuestran bien los cocamas, cocamillas. Todos los grupos indígenas lo saben muy bien. Tantas brechas, tantas limitaciones, tantos sueños a partir del turismo, por ejemplo, que siempre se ubica entre importantes potencialidades y falta de planificación y diálogo interescalar, falta de gestión integrada de recursos hídricos, de territorios, falta de gestión integrada a nivel financiero, a nivel institucional, a nivel de riesgo de desastres, y son tantos temas que vamos a abordar, insistiendo al final en noviembre sobre la importancia de un ordenamiento territorial que descanse en conocimientos duros, que descanse en estadísticas limpias, transparentes, continuamente producidas, que permiten a todos entender su realidad y actuar con ética y responsabilidad, y que permiten a los decidores decidir para el bien patrio y el bien de cada peruano en este inicio también del tercer centenario, estos primeros años. Muchísimas gracias, les invito a estar presente cada día martes, a unirse a nosotros y escuchar las presentaciones de muchísimos colegas que lo hacen con gran entusiasmo. Gracias a los maestros de un rincón y otro del país, gracias a los colegas de las universidades limeñas, de los colegios y escuelas de Lima, pero también de todo el país, y a todos los miembros activos de la Sociedad Geográfica de Lima y a sus miembros
nativos y quedámonos en nuestra casa. Muchísimas gracias y hasta otra vez.